Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque aunque este mundo que te aborrece, este mundo que es contrario a ti, hoy día celebra un momento importante de nuestra fe como es tu resurrección. Ese punto que nos garantiza a nosotros tus promesas de redención, de salvación, de encontrarnos contigo, Señor. Pues a pesar de eso, estamos acá, Señor, reunidos para realmente conmemorarte, no por una fecha especial, sino porque nuestras vidas completas te honran y hacemos todo lo posible. Nos esforzamos con la ayuda de tu Espíritu Santo, de tu gracia, para que no solamente en una fecha especial, sino todo el año, Jesús, estemos honrando tu vida, tu nacimiento, tu muerte, tu resurrección, Señor, tu evangelio, tu palabra, Señor Jesús. Padre, que el día de hoy, una vez más, tú puedas arar en los corazones de tu pueblo, tú lo puedas atraer a ti, Señor, con lazos de amor, Señor, para que ellos te puedan conocer mucho más, para que ellos puedan ser transformados por medio del poder que opera en tu Espíritu Santo a tu imagen, Señor Jesús, para que encontremos deleite en ti, Señor, para que entendamos y comprendamos que no hay nada en este mundo y en esta vida que se compare con el gozo y con el deleite de conocerte y de estar en tu presencia y habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias, Padre. Hoy vamos a culminar con esta serie de lo que es de lo que comenzó siendo dominante el pensamiento y se fue transformando en el camino hasta hacer lo que es la mente de Cristo y todas las implicaciones que esto ha tenido. Y quiero abrir también con un comentario del hermano pastor Charles Spurgeon, donde dice que si Satanás vive en el sótano de los pensamientos, difícilmente Cristo mora en la habitación principal de nuestro corazón. Y cala muy bien con esta maravillosa serie, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de estos mensajes que podemos decir que un pensamiento satánico no es precisamente a veces como los cristianos lo ponen muy hollywoodense, que están pensando en velas negras y en un ritual donde invocan a Satanás para rendirle de adoración y todo eso, sino que simplemente el mantener pensamientos que no son acorde a las virtudes celestiales, acorde a los planes y a la voluntad de Dios, se puede catalogar como un pensamiento alineado precisamente es a los intereses de Satanás. Y esto me hace recordar el momento en que Jesús le anuncia, porque lo hizo varias veces, que él tenía que morir, que él tenía que ser entregado, tenía que morir, pero los apóstoles no entendían todavía esa parte. Y en un momento de eso, en una de esas veces que se lo anunció, el apóstol Pedro se le acerca preocupado por esas declaraciones y le dice: Señor, no, eso a ti no te puede pasar, a ti eso no te puede acontecer. Y mi Señor lo ve y le dice una frase bastante fuerte, le dice: apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas del cielo. En pocas palabras, ¿no? Le dice estas cosas. Entonces ahí nos da a entender que no es que Pedro estaba endemoniado, que Pedro no estaba endemoniado, sino que por manifestar, primero por no entender y comprender lo que el Señor le estaba indicando, los planes y los propósitos de Dios, y segundo por estar alineado más al almatismo, a la parte humana, natural, Pedro no estaba teniendo una mente espiritual, no estaba teniendo sino una mente muy natural y muy carnal, que está asociada y ligada más a las cosas de este mundo, a los pormenores de este mundo. Y Jesús dijo: no estás pensando, Pedro, con una mente espiritual. Y esa es la mente que vamos a ver hoy, la última mente. Pasamos por la mente vanidosa, la mente carnal, la mente corrompida, la mente perversa, la mente entenebrecida. Y nos dimos cuenta pues que de muchos de esas mentes Dios nos sacó, nos rescató. Con otra tenemos que bregar hasta que nos reunamos con el Señor, como es la mente carnal, porque eso está asociada directa e íntimamente con el viejo hombre, con el primer Adán, y con él estamos bregando todos los días, porque todos los días se quiere revelar, todos
asumir el control. Y quiero que entonces vayamos a 1 Corintios 2, versículo 6, versión NTV, para mirar la mente espiritual. Recordemos que el texto base con el que comenzamos esta serie es en Mateo, donde el Señor dice que no nos debemos preocupar por las cosas de este mundo, porque nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de ellas, y que estas cosas son las que dominan el pensamiento de los incrédulos. Entonces los cristianos tienen que ser dominados o influenciados, si usted lo quiere ver así también, por una mente que no la tienen los incrédulos, porque la mente espiritual no la tienen los incrédulos, no es posible que ellos la tengan. 1 Corintios 2, versículo 6, vamos a leer un poquito en contexto. Dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Ojo acá. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu, con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo, la mente espiritual. Entonces no la recibe todo el mundo, como lo dije hace rato. Los incrédulos no pueden manifestar este tipo de mente. ¿Por qué? Porque sencillamente para poder tener la mente de Cristo tienes que ser justificado, regenerado, santificado. En pocas palabras, tienes que ser salvado por Dios. Tienes que estar entonces en la salvación que se da en Cristo Jesús. Paso número uno para tener la mente de Cristo. Entonces, toda persona que ha nacido de nuevo tiene el potencial de manifestar la mente espiritual, la mente de Cristo. Digo que tiene el potencial porque es un proceso progresivo, valga la redundancia. Es algo constante que se va desarrollando. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo no es un nivel de misticismo donde vas a ver el mundo espiritual abierto delante de ti las 24 horas y vas a estar mirando demonios, escaleras y situaciones. No. Ese misticismo, que muchas veces se ve muy presente en muchas congregaciones, no se está refiriendo a esto el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ahora vamos a ir por parte en todo este contexto que estamos mirando, porque todo ese versículo que siempre saca es que tenemos la mente de Cristo, está dentro de un contexto que Pablo está hablando. Y Pablo está diciendo, número uno, que las personas espirituales son personas maduras, que pueden entender sabiduría y comprender la sabiduría. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Dios.
Entonces la mente de Cristo está ligada íntimamente también al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela las cosas ocultas, es decir, los planes, los objetivos, el propósito, el entendimiento del por qué Dios hace las cosas, cuál es el objetivo detrás de las cosas, muchas veces. Y eso está ligado al entendimiento y a la comprensión que el Espíritu Santo te trae y nos trae, es decir, nos ilumina el entendimiento. Número 2, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Yo he escuchado muchos predicadores que siempre se apoyan en este verso para hablar de X cosas que Dios quiere hacer, sorpresas, bendiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de este contexto, esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nunca subió al corazón de hombre, ni los gobernantes de este mundo entendieron y comprendieron, porque si no lo hubiesen matado al Señor, dice acá, no lo hubiesen crucificado, es el Evangelio. Porque Pablo viene diciendo que mucho antes de la creación del mundo, ya Dios tenía un plan de redención preparado, porque ya Él sabía toda la línea que se iba a trazar con la creación del hombre. Entonces, esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, es el Evangelio, es la resurrección, fue el nacimiento, fue la muerte de Jesucristo. Nadie se imaginó que el Hijo de Dios se iba a encarnar, que se iba a despojar de sus beneficios divinos, ojo, no naturaleza, beneficios divinos, para meterse en un cuerpo de esclavo, como lo dice varias versiones en Filipenses 2, para humillarse, para vivir entre los hombres, sufrir todas las vejaciones, humillaciones, falsos testimonios, irrespetos, irreverencias, etc., lacerado y ser colgado en una cruz, para luego de esa forma humillar a las potestades y al príncipe de este mundo y quitar el acta de los decretos, de los pecados que nos acusaban, y al tercer día resucitar. Eso era lo que ojo no vio, ni oído yo, nunca subió al corazón de hombre. Es decir, no hubo una meditación al respecto para lograr entender eso, porque ese fue el misterio revelado por muchos siglos, de los cuales los profetas no tenían entendimiento. Lo anunciaron porque fueron usados para anunciarlo, pero nunca se les reveló a qué se estaban refiriendo Dios con estas cosas. Y es solamente con la mente espiritual, con la mente de Cristo, que usted y yo podemos entender y comprender todo lo que es el Evangelio. A veces queremos resumir el Evangelio en 4 leyes espirituales, como este método evangelístico muy famoso. O queremos, no sé, encapsularlo como que si fuera una taza y meterlo en un microondas. Y de esa forma hablar del Evangelio. Pero el Evangelio es tan completo, es tan amplio, es tan profundo, es tan glorioso, que el mismísimo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: es que son cosas difíciles de ver, difíciles de escuchar y difíciles de entender. Y lo está hablando alguien que tenía revelación directa del Espíritu Santo. Y nosotros creemos que conocemos el Evangelio. Y a veces cuando nos hablan de estas cosas como que nos aburre, porque se nos levanta el ego evangélico, el orgullo teológico, de decir, pero es que ya yo conozco eso. ¿Sí? ¿Realmente conocemos el Evangelio? A profundidad. En cada detalle meditamos. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios es como el mar. Tú le puedes seguir sacando y le puedes seguir sacando y le puedes seguir sacando y nunca se va a agotar. Nunca las reservas de agua van a disminuir. Entonces, ¿cómo queremos nosotros? Es como que alguien me diga: no, pero es que ya yo no buceo porque ya yo conozco todo el mar. Wow, es un comentario bastante soberbio y orgulloso. No he conocido ningún buzo de profesión que tenga años buceando que diga que conoce todo el mar. Entonces, ¿cómo nosotros los creyentes podemos tomar a veces tan a la ligera el decir: es que ya yo conozco el Evangelio, ya conozco los fundamentos básicos del Evangelio? Es como un poco arrogante, creo yo. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Sigue hablando el apóstol Pablo de los regalos que se ha definido hoy día como un regalo del Evangelio, la gracia, porque es por gracia, por regalo inmerecido. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que solo por medio del Espíritu
por medio de esa mente espiritual, por el medio de esa mente renovada, que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Yo le voy a decir una cosa. Yo estoy casado. Yo tengo 15 años de matrimonio. Y cada día, y cada vez que pasa más el tiempo, puedo conocer más y puedo conocer mejor a mi esposa. La conozco más y la conozco mejor que de hace 15 años atrás, sí, pero no dejo de conocerla. Entonces, si somos hombres terrenales, imperfectos, que fuimos salvados por gracia, que todavía estamos rodeados de debilidades, que estamos bregando con pecados, con imperfecciones, seguimos conociéndonos mutuamente y eso fortalece nuestra relación. ¿Cómo yo voy a presumir y voy a creer que ya yo conozco todo el Evangelio? ¿Cómo yo puedo presumir de esa forma? Que es perfecto, que es santo, que es sublime, que es glorioso. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Solamente con la mente espiritual es que nosotros vamos a lograr comprender las verdades espirituales en el Evangelio. La mente espiritual puede ser estorbada por la mente carnal con la que estamos luchando. Sí, puede ser estorbada. Puede ser obstaculizada, porque esa es una lucha interna que tenemos. Tenemos que minimizar una, suprimir una, para que la otra se fortalezca y crezca. Y de esa forma vamos a tener una mayor comprensión de las verdades espirituales que tenemos enfrente, que tenemos en el Evangelio. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Acá está. Por eso es que hay creyentes que pueden tener muchos años en el Evangelio y no comprender las verdades espirituales aunque las enseñan. Pastor, pero eso no es como contradictorio. ¿Cómo usted puede enseñar algo que no comprende? Bueno, parecerá que es contradictorio, pero así es, así pasa. Dicen conocerlo porque se lo saben de memoria solamente, en teoría, así como cuando usted se aprende cualquier cosa de memoria. Pero no se ha internalizado, no se ha hecho rema en su vida realmente. Y no las logran comprender. ¿Por qué? Porque quizás no están madurando espiritualmente hablando y la mente espiritual, la mente de Cristo, no se ha establecido completamente en ellos, ¿sí? por el viejo hombre X, y está la mente carnal allí. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y yo sé que a lo mejor usted está pensando, pastor, pero es que no hay nadie ahorita que pueda entender completamente todo lo que se nos ha revelado por medio de las Escrituras, es verdad. Tratamos honesta y sinceramente de entenderlo para explicarlo lo más correctamente posible. Y sin embargo, a pesar de ser personas espirituales, de tener un camino de madurez progresivo y constante, procuramos siempre que el Espíritu de Dios nos ilumine el entendimiento para seguir teniendo una mente espiritual, para tener la mente de Cristo. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pastor, pero el apóstol Pablo sí es arrogante, ¿por qué dice que no puede ser evaluado por otros? Precisamente una mente carnal pensaría que el apóstol Pablo está siendo soberbio, está siendo orgulloso, está siendo altivo, al decir que él puede evaluar a todo el mundo y que ahí nadie lo puede evaluar. Pero recordemos que él está hablando desde el punto de vista del secreto revelado que ha sido el Evangelio y la capacidad que da el Espíritu para entender y comprender misterios. Y que por lo tanto una persona que habla con palabras espirituales para explicar verdades espirituales, no puede venir cualquiera a pretender que lo va a evaluar a él, cuando ni siquiera recibe lo que esta persona está explicando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo no está hablando desde el podio del orgullo, no está hablando desde el pedestal de la altivez, ¿no? Está diciendo entonces que las personas que tienen la mente de Cristo, la mente espiritual, evalúan las cosas desde el punto de vista de Cristo, desde la perspectiva de Cristo. O como dicen, en el mundo dicen
que las cosas dependen del punto de vista en el que se mira. Las cosas se ven desde el lente que tú tengas puesto, dicen en el mundo, ¿no? Pues nosotros los creyentes nos quitamos los lentes del mundo, nos quitamos el cristal o la luna, como dicen acá, de cualquier filosofía o ideología de hombre, y asumimos, nos postramos ante la cruz y clamamos en oración para que la mente de Cristo se haga fuerza en nosotros, eche raíces, madure para mirar las cosas desde la comprensión y el entendimiento entonces que Cristo tenía de las cosas. No como le pasó al apóstol Pedro. Y era apóstol, ojo. Y fue duramente reprendido. ¿Por qué? Porque no estaba mirando las cosas desde la perspectiva de Dios. Y a veces cuando hablamos de estas cosas vuelvo otra vez como el manto místico a querer como que envolver las palabras. No. Tener la mente de Cristo entonces pasa por mirar las cosas desde la planificación de Dios, desde el objetivo de Dios, desde esa santidad y desde esa justicia en el que Dios mira las cosas. De eso se trata. No desde mi propio entendimiento, no desde lo que me dicta mi corazón, no desde la opinión de los demás. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y aquí entonces viene esta famosa frase que se repite mucho pero se explica poco. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos una mayor comprensión y entendimiento desde el punto de vista de Cristo, desde la óptica de Cristo. Porque si este mismo escritor escribió en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, si ya tú no estás viviendo, sino que está viviendo Cristo, entonces la mente de Cristo, la mente espiritual tiene que predominar. El punto de vista, el razonamiento, el entendimiento, la comprensión de Cristo de todas las cosas tiene que predominar en tu vida, se tiene que notar. La forma de ver las cosas, la forma de apreciar las cosas, las formas de analizar las cosas, de imaginar las cosas. Como ya lo hemos visto cuando al principio vimos lo que son las facultades mentales y cómo Dios espera que las usemos. De eso se trata entonces la mente de Cristo. Y es interesante porque aquí precisamente el apóstol Pablo cita Isaías 40, versículos 13 y 14. Si lo quiere leer, vaya conmigo. Yo lo voy a leer acá de la versión PDT, Isaías 40, 13 y 14. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, cita al profeta Isaías. Lo cita, que es muy interesante. Dice Isaías 40, versículo 13, la versión PDT, dice: ¿quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién le ha servido de consejero a Dios? ¿A quién le ha pedido información y quién le ha enseñado justicia? ¿Quién le enseñó ciencia y le mostró cómo ser inteligente? Miren lo que está citando, lo que está diciendo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? Y estas palabras son las que está citando el apóstol Pablo ya prácticamente al final del capítulo 2 de 1 Corintios que acabamos de leer. Solo que también inspirado por el Espíritu Santo le añade a esta profecía, indicando que ya se está cumpliendo, que nosotros sí podemos entender al Señor, que nosotros sí podemos comprender los pensamientos del Señor, porque tenemos la mente de Cristo. Y yo sé que a lo mejor a alguno de ustedes le va a venir aquella precisamente pasaje en Isaías donde dice que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y a lo mejor usted puede sentir como que no hay armonía bíblica allí, pero es que son contextos diferentes. Son contextos diferentes. Y recuerde que esa generación de Isaías, de israelita, no tenía precisamente una mente espiritual. No la tenía. Pablo aquí está hablando dentro del contexto del nuevo pacto por medio de Cristo, en el que por medio de su Espíritu Santo y la renovación que recibimos podemos tener una comprensión en base a lo que Dios nos ha revelado, no lo que no nos ha querido revelar, para entender y comprender las verdades espirituales. Entonces podemos decir que una persona que ha sido madura en el Evangelio va a empezar a manifestar y a desarrollar la mente de Cristo, o una mente espiritual, como usted le quiera decir.
Porque estamos siendo formados a la imagen del varón perfecto, que es Cristo. Y yo le voy a decir una cosa, Cristo no se quejaba, ni en público ni en privado. Ni en público ni en privado. Y cuando digo privado, ni siquiera quizás dentro de tu cuarto, ¿no? Cuando digo privado me estoy refiriendo a tu mente. No hace falta que la digas por tu boca. Pensamientos, recuerda que son los pensamientos, es girar en torno a una idea, formar una idea. Tener la mente de Cristo nos hace ser realmente personas, o es una característica de alguien que realmente ha nacido de nuevo, es salvo, y son creyentes maduros. Los creyentes maduros son personas que van a empezar a manifestar con mayor constancia, solidez, la mente espiritual, la mente de Cristo, y va a lograr entender sabiduría del cielo. Y lo dice el apóstol Pablo en el versículo 6, lo leí: cuando estoy con creyentes maduros, hablo con palabras de sabiduría. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para entender y comprender las verdades espirituales. No tienen que andar explicando 2 y 3 veces porque lo malinterpretaron, por esto, por lo otro. Aunque esto es algo muy típico, donde he entendido en esta etapa de pastor que por mucho que uno explique bien las cosas, muchas veces uno no sabe cómo lo va a interpretar la persona que está escuchando. Entonces, igualmente, pues uno es responsable de lo que dice, pero yo no soy responsable de lo que la gente entienda o de lo que la gente quiso escuchar a conveniencia. Eso ya es una cuestión personal. Entonces, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Es decir, no pueden ser evaluados por alguien que tiene una mente carnal. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo, o la mente espiritual, es aquella que viene del espíritu renacido en Cristo y trae como resultado lo que se conoce, hay una palabra griega que Pablo usa aquí, en este pasaje de 1 Corintios 2, que es phronesis, o phronesis. Es un entendimiento, escuche, que nos lleva a actuar correcta y prudentemente. Un entendimiento que nos lleva a actuar correcta y prudentemente. Es el uso recto y justo de la mente. Eso es la palabra que Pablo está usando acá. Phronesis. Entendimiento que nos lleva a actuar correcta y prudentemente. Y ahora yo pregunto, ¿Cristo se conducía con prudencia y con rectitud? Por supuesto. ¿Cristo usó correcta y justamente sus facultades mentales? Por supuesto. Ahora bien, vamos a 1 Pedro 1, versículo 13. Aquí leo la NTV. 1 Pedro 1, versículo 13. Vamos a ver qué nos enseña ahora el apóstol Pedro sobre lo que es la mente de Cristo, lo que es tener una mente espiritual. Esta versión dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Número 1, el apóstol Pedro inmediatamente aquí nos enseña, comenzandito este texto, estos pasajes, que tenemos que tener una preparación. Número 2, esto me habla a mí de que yo debo tener una actitud dispuesta y activa sobre mi devoción, sobre mi profesión de fe, sobre mi estilo de vida. Número 3, una mente espiritual va a estar asociada al fruto del Espíritu Santo. Entonces, así como la mente carnal está asociada a las obras de la carne, a lo que a la carne le gusta, la mente espiritual está asociada, influenciada, trabaja en equipo con el fruto del Espíritu. Porque aquí dice, y ejerciten el control propio. En otras versiones dice dominio propio, otras versiones dice templanza. Es lo mismo. Y no podemos tener dominio propio si no somos personas regeneradas. Por eso es que las personas que no están en Cristo pierden los estribos sobre su carácter, pierden los estribos sobre su temperamento, tienen problemas de ira, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted no lo sabe, existen organizaciones llamadas, así como la de los alcohólicos anónimos, existen asociaciones lo mismo, pero en vez de trabajar con personas alcoholizadas, trabajan con personas que tienen problemas de ira, que no saben controlar su ira, porque no tienen dominio propio.
es una cualidad de alguien que está regenerado en Cristo. Y la mente espiritual trabaja de la mano con el fruto. De esa forma tú puedes filtrar, discernir qué está influenciando. Si está por ahí el viejo hombre con sus mañas y con sus pasiones, que quiere decir que está por ahí la mente carnal. O si está el fruto del Espíritu y las virtudes celestiales ahí influenciando la mente espiritual. Y dice, continúa diciendo, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. La mente espiritual es una mente que promueve la obediencia a Dios en todo lo que se requiera, obediencia. Es hija, es hermana, se la lleva muy bien con la obediencia. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Sean santos en todo lo que hagan. Entonces cualquier tipo de pensamiento, de razonamiento que no venga desde lo que es la perspectiva de la santidad o que venga alimentado y influenciado por la santidad, la mente espiritual la va a rechazar o se va a sentir incómoda por ciertos tipos de pensamientos, se va a sentir obstaculizada. Y recuerda que la santidad no es desde el punto de vista religioso, denominacional, eclesiástico, personal, porque hoy día se tiene una distorsión de lo que es la santidad, más que todo con regulaciones externas, que si bien es cierto, algunas se ven influenciadas, no están basadas en las apariencias o las reglas externas que muchas veces algunos pregonan. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Entonces la mente espiritual se fortalece, se alimenta y al mismo tiempo se retroalimenta. Hay una retroalimentación con la santidad. ¿Por qué? Porque cuando tú usas tus facultades mentales, toda esa capacidad que Dios te dio, para vivir en santidad también, tú estás fortaleciendo y estás mejorando el estilo de vida santo al cual tú y yo estamos llamados a tener. Entonces, la santidad trabaja de la mano con la mente espiritual porque la beneficia, y la mente espiritual beneficia la santidad que tú estás teniendo. Esto es un trabajo mancomunado. Así como la mente carnal, cuando usa las facultades mentales, el viejo hombre, busca ¿qué? Satisfacer, como lo dice más arriba, su vieja manera de vivir, ¿con qué? Con el fin de satisfacer sus propios deseos. Pues la mente espiritual trabaja de la mano con el fruto del Espíritu para promover y fortalecer la santidad. Por eso que cuando usamos nuestras facultades mentales, todas aquellas que Dios te ha dado, que Dios nos ha dado a nosotros, a lo mejor tienes alguna más desarrollada que otra, a lo mejor tú eres una persona un poco más analítica, a lo mejor eres un tipo de persona que se desenvuelve muy bien en la parte de la imaginación, con la creatividad, no lo sé. Pero tú usas todas tus facultades, indistintamente cuál tengas más fortalecida que otra, uses más una que otras, pero lo usas en pro de lo que a Dios le agrada. Déjame decirte que número uno, le está sacando una gran sonrisa a Dios de la cara y vas a ver un resultado divino en tu vida espectacular. Quizás no en el corto tiempo, pero te puedo asegurar que en el mediano tiempo y a largo plazo se va a notar. Y cuando mires hacia atrás y mires el camino por donde has transitado y hagas una comparativa tuya del yo tuyo en aquel momento con el yo en el pasado y notes la diferencia, vas a ver. Y no es que te vas a vanagloriar de ti, oh, mira qué santo soy. No, te vas a dar las gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, por haberte enseñado a cómo conducirte. Entonces, a pesar de que tú obedezcas y lo pongas en práctica, no te vas a vanagloriar, porque si no, estuvieses todavía en la ignorancia de entender y comprender que también todas tus facultades mentales deben colaborar para el único fin que Dios quiere en nuestra vida, que seamos santos. Y la santidad comienza también con los pensamientos, porque es difícil combatir contra la tentación, contra el pecado, contra las pasiones de la carne, de tu época o de la época que estás viviendo ahorita, porque a veces las personas creen, sobre todo, y cuando digo personas, recuerden que estoy hablando en el ámbito
de la iglesia. La iglesia a veces cree que los que más pasiones alborotadas tienen son los jóvenes porque tienen las hormonas alborotadas. No. El ser humano, a medida que va pasando el tiempo, le van cambiando las prioridades, le van cambiando a lo mejor algunas pasiones, le van cambiando otras, y Satanás se va ajustando y se va adaptando a esos tiempos también para ajustar la tentación, para ajustar la forma de pecar, para ajustar la forma de hacerte caer. Es lo mismo. Entonces, no podemos decir entonces que los jóvenes son los que más son tentados, más que los, por ejemplo, que los hermanos de la tercera edad. No. Todos por igual van a recibir tentación y tienen que bregar con situaciones. Todos. El viejo hombre está ahí, todavía. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Fíjense que el apóstol Pedro dice no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Y a veces pensamos que esto comienza, que tú ves a un hermano hoy en la iglesia y al día siguiente lo vas a ver metido en una licorería, por ejemplo, borracho, tirado en una calle. No, así no comienza esto. Esto comienza en la mente. Porque ¿cómo comenzó el versículo 13? Así que preparen su mente para actuar. ¿Dónde comienza entonces? El mirar atrás, poniendo las palabras del apóstol Pedro, en la mente, en los pensamientos, el razonamiento, en sus facultades mentales. Ahí comienza. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora ¿qué? Sean santos en todo lo que hagan. Tú piensas, tienes que pensar porque estás vivo, para todo tienes que pensar. Entonces tienes que ser santo en tu forma de pensar. Lo que pasa es que, fíjense que siempre enfocan la santidad solamente en lo que yo tengo que hacer. Pero nadie enseña y dice que tú tienes que pensar de forma santa. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Está diciendo, preparen su mente. Y luego dice, sean santos en todo lo que hagan. Entonces, ¿qué está diciendo? Santifíquense en la mente. Santifiquen sus cualidades mentales, sus facultades de razonamiento. Sean santos en eso también. Y van a ver cómo se les hace más fácil, en este caso, bregar con la vieja manera de vivir. Es decir, bregar con la vieja manera de pensar. Porque eso involucra también en la vieja manera de vivir. La vieja manera en la que tú pensabas, la vieja manera en la que tú razonabas, la vieja manera en la que tú abordabas los problemas, la vieja manera en la que tú reaccionabas ante los comentarios, la vieja manera en la que se levantaban los argumentos en tu mente. ¿Ya ves? La vieja manera de pensar. Tal como Dios quiere, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces ese pasaje de Isaías que se ve como inalcanzable, realmente ya no es inalcanzable. Es que mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Pero por supuesto, si tienen una mente carnal y están siempre en esa línea, es muy complicado llegar a los caminos de Dios que son santos y justos. Imposible, no se puede. Pero cuando ya tú eres renovado, empiezas a madurar, empiezas a tener la mente de Cristo, entonces ya es posible alcanzar los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son santos. No en cuanto a potencia, tú no vas a alcanzar nunca a Dios en cuanto a potencia. Pero logras transitar, caminar por los caminos de justicia que ya nos trazó en Cristo. De lo que es puro, de lo que es hermoso, de lo que a Él le agrada. Ahí sí es posible transitar por sus caminos. Por supuesto. Pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Es interesante porque esta versión lo pone en un tiempo presente continuo. O sea, sean, manténganse en esa santidad. Y es muy complicado. Por eso es que a muchos les cuesta bregar con la santidad. Porque no tienen un control sobre la mente, no se están dando cuenta que tienen una mente carnal y están tratando de mantener una apariencia o tener una disciplina natural. Y al final terminan frustrados y derrotados. Y esto es fundamental para la santidad, preparar la mente, actuar conforme al fruto y conforme al nuevo hombre, para lograr tener una vida santa óptima, fortalecida, robusta, y no que sea realmente alguien como dominando una bestia en la que es cuestión de tiempo de que la bestia lo domine a él. Y por eso muchos se frustran con la santidad. Vamos a Colosenses 3, versículo 1 ahora, leo la NTV. A ver qué nos enseña el apóstol Pablo ahora, o qué nos continúa enseñando, porque comenzamos hablando con Corintios. Dice acá,
Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. El apóstol Pablo inmediatamente hace una diferencia y dice, como ya ustedes resucitaron con Cristo, ya su interés primordial, su objetivo, su concentración diaria no es en resolver los problemas de este mundo, que lo tenemos que resolver, no es en pagar los compromisos que hay que pagarlos, no que hay que comprar ciertas cosas porque hay que hacerlo para poder continuar, hay que comprarlas, sino que ya eso no es el objetivo, el centro de nuestra existencia, no gira en torno a nada de este mundo, sino en torno a Cristo, en torno a las cosas celestiales. Eso es lo que predomina ahora en nosotros. Es decir, a la gente del mundo están felices porque salieron a un centro comercial a comprarse una camisa, o un polo, o unas zapatillas. Pero cuando lleguen a la tienda se agotó. La persona en ese momento que el vendedor le dice es que ya eso se agotó y no sabemos cuándo va a venir, la persona que recibe la noticia entra en un estado de ira, en amargura, en la que ahora el día ya no es hermoso, sino es oscuro, y casi que no me hable, no estoy para nadie. ¿Por qué? Porque no logró su objetivo temporal y terrenal, como era comprarse algo tan trivial como una prenda de vestir. Pues ahora nosotros los creyentes, esas cosas no nos amargan la existencia, no nos hacen cambiar el estado de ánimo. Pero para nosotros los creyentes, lo que sí nos cambia el estado de ánimo, para bien, no para mal, lo que nos preocupa, si usted lo quiere ver así, lo que nos llena un poquito de ansiedad, si usted lo quiere ver así, no es si me compro o no las zapatillas, no es si me compro o no la camisa, es cómo hago para predicar más el Evangelio, es cómo hago para que la iglesia entienda lo que el Señor nos está diciendo por medio de la palabra, cómo hacemos para hacer avanzar el reino de los cielos, cómo hacemos para que la Biblia sea más pregonada, cómo hacemos para que esos sectores tan remotos todavía de acá del Perú, donde son comunidades indígenas que están todavía muy aisladas hacia la civilización, nunca han escuchado el Evangelio. ¿Cómo hacemos para entrar? ¿Cómo hacemos para hacer llegar? ¿Cómo hacemos para predicar? Esas son las cosas que ahora a nosotros nos quitan el sueño. Aquellas cosas donde Dios tiene puesto sus negocios, como lo dijo mi Señor Jesús. Yo me ocupo de los negocios de mi Padre. Yo estoy ocupado trabajando en el negocio de mi Padre, porque hasta el día de hoy mi Padre trabaja. Esas son las cosas que ahora nos roban el sueño a nosotros. Esas son las cosas. Esas son las cosas donde ponemos nuestra mirada, como lo dice el apóstol Pablo. Esas son las cosas donde pensamos, no las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. La mente carnal está allí, lo vengo diciendo desde que casi que comencé el mensaje. La mente carnal es la mente con la que más vas a tener que batallar, porque esa es la que va a querer tomar control otra vez de tus facultades mentales para satisfacer los deseos del viejo hombre. Eso vas a tener que bregar con ella. Eso no te queda de otra, a mí no me queda de otra. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Tenemos que a lo mejor tomar determinaciones puntuales para evitar ciertas cosas que puedan estimular las pasiones en nosotros. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar también el enojo, la furia, dice aquí, otra versión dice la ira, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él.
En la medida que nosotros combatimos al viejo hombre, en la medida que nosotros mantenemos a raya la mente carnal para que se fortalezca la mente espiritual, vamos a tener como resultado que nos vamos a renovar, y en medio de esa renovación vamos a aprender a conocer mucho más y mejor a nuestro Creador, y nos vamos a ir pareciendo a Él. Porque si tenemos la mente de Cristo, ¿de quién es la mente? ¿Tuya o mía? Es la mente de Cristo, que se nos es imputada esa condición, esa cualidad espiritual, ese estado de perfección y de santidad. Entonces vamos a ir conociendo mucho mejor a aquel de quien recibimos las virtudes, para poder conducirnos mejor en base a esas virtudes que hemos recibido, que no son nuestras, son de Él. Y vamos a poder usar mejor las virtudes que de Él recibimos. Nos vamos a poder conducir mejor en esas virtudes. Y vamos a mantener a raya y nos vamos a ir despojando de esa mente carnal, de ese viejo hombre, para que no sea estorbo, para que no sea tropiezo, pero va a seguir siendo estorbo, va a seguir siendo tropiezo. Entonces, tener la mente de Cristo pasa por centrar, es decir, cuando tú y yo empezamos a madurar, espiritualmente hablando, las prioridades en nuestra vida cambian. Empiezan a cobrar fuerza otras pasiones. Cuando digo otras pasiones, son las pasiones del nuevo hombre, las pasiones celestiales, que combaten con las pasiones del viejo hombre. Entonces, ahí, por ejemplo, una de esas pasiones, escudriñar las Escrituras con profundidad, orar, congregarnos, hacer vigilias, ayunos, etc. Compartir con los hermanos, ponernos de acuerdo con un hermano, ya sea de forma individual o de forma congregacional, para ir y predicar el Evangelio. Entonces eso en ti se convierte en una pasión. Hay hermanos que ojalá todos fueran apasionados por todas estas cosas, pero hay una realidad. Unos son más apasionados por la lectura de la Biblia, otros son más apasionados por orar, otros son más apasionados por el evangelismo. Es decir, son pasiones santas, puras, que están en Cristo. Porque ¿qué fue lo que movió al Padre? La salvación. ¿Qué fue lo que motivó al Hijo a venir? La salvación. ¿Qué es lo que ha motivado al Espíritu Santo a estar con la iglesia? El plan de salvación. Entonces estas virtudes están allí. Son pasiones que combaten con las del viejo hombre. Ya usted las conoce. Usted sabe cuáles son las que usted tiene, o de las cuales Dios usted lo rescató, y quizás ahora las tienes dominaditas por un lado, pero por otro lado se han manifestado otras, o se han despertado otras. Pero ¿cómo comenzó Pablo? Bueno, ¿cómo venía hablando Pablo? Sí, en el versículo 1. Versículo 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y para poder pensar en las cosas del cielo y no en las de la tierra, Pablo dice, quítense estas cosas. Ocúpense de los pecados grandes, como nos gusta a nosotros clasificarlos a los seres humanos. Pero también ocúpense de aquellos pecados pequeños que también son igual de estos que los grandes, como son el comportamiento, el lenguaje sucio, la ira, el comportamiento malicioso, dice aquí, la calumnia. O sea, esos pequeños, entre comillas, pecados que muchas veces no le prestamos tanta atención, estorba que tengamos una mente centrada en las cosas celestiales. Nos impide meditar, usar nuestras facultades, que la mente de Cristo madure, se haga fuerte y sea una fortaleza en nosotros para mantener a raya pues las cosas con las que habitualmente nos toca combatir, que están en la lucha contra el alma. Esas cosas, el apóstol Pablo dice, desháganse de eso, ocúpense de esto, para que puedan meditar en las cosas del cielo, para que puedan mirar a Cristo que está sentado en el lugar del honor a la derecha de Dios, para que sigan poniendo su mirada en las verdades del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo no combatimos estos pecados, estas pasiones del viejo hombre, nos va a costar seguir a Cristo, entender y comprender, como lo hemos mirado en 1 Corintios. Y es cuestión de tiempo de que la mirada se quite por las cosas de este mundo y Dios tenga que venir otra vez a ponernos la mirada en el cielo. Es decir, no se trata simplemente de suprimir el pecado, sino que miren las consecuencias que nos apartan, nos impide mirar con claridad las cosas celestiales. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy práctico. Cuando estamos en un carro y hay neblina o la lluvia está
está muy fuerte, por lo menos en Venezuela pasaba mucho eso, me llegó a pasar bastante, que en Venezuela, por ser un país tropical, cuando llueve, llueve con mucha frecuencia, con mucha fuerza, y se escucha bastante fuerte la lluvia caer sobre los cristales. Entonces cuando tú vas en un vehículo, evidentemente tienes que bajar la velocidad por seguridad, para que el carro no patine, pero ocurre algo, que la misma fuerza de la lluvia trae neblina y más el agua prácticamente no te permite ver muy bien, aunque pongas el parabrisas a toda velocidad, porque hay carros que tienen varias velocidades, está sobrepasado por la gran fuerza con la que viene el agua y no te permite ver a más allá de 2 metros de distancia, que eso manejando no es nada, eso no es nada realmente. Y prácticamente creo que como 1 o 2 veces me tocó frenar y esperar a que bajara un poco el agua para poder continuar manejando. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros no nos ocupamos de estas cosas que está diciendo el apóstol Pablo, nos va a impedir mirar a Cristo, nos va a impedir mirar con claridad las cosas celestiales y nos va a nublar el entendimiento, nos va a afectar la comprensión que ya veníamos manifestando y trayendo por tener una mente espiritual. Entonces esto es serio, esto no es cualquier cosa. Vamos ahora a Filipenses 2, versículo 1, leo la NTV. Y miren que así como en Venezuela llueve con bastante fuerza, Satanás también es intenso cuando viene con todo, Viene con todo. Al principio está sigilosito, como un león rugiente, como lo dice la palabra, pero luego que ya se lanza sobre su presa, viene con todo, viene con furia. Filipenses 2, versículo 1. Dice acá: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? En el Espíritu, perdón. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Sabemos que las diferencias doctrinales dentro del cuerpo de Cristo siempre van a estar presentes. Eso no va a cambiar. La iglesia, el Señor ha permitido, ¿por qué razón? No lo sé. Yo tengo una postura bíblica al respecto, pero no voy a entrar en detalles sobre ese punto. Pero la iglesia tiene diferencias doctrinales. Por eso existen las denominaciones, porque se han agrupado en torno al pensamiento doctrinal que tienen. Por eso que los bautistas tienen una forma de pensar, los pentecostales y así, cada uno. Pero más allá de esas diferencias doctrinales, más allá de eso, el apóstol Pablo dice que pongamos todo nuestro trabajo, todo nuestro corazón en amarnos, número uno, unos a otros, más allá de las diferencias doctrinales que tengamos, para trabajar juntos con un mismo propósito y un mismo pensamiento, indistintamente de las diferencias doctrinales. Toda la iglesia cristiana tiene un único objetivo: predicar el evangelio, expandir el reino de los cielos, salvación, glorificar el nombre de Dios y destruir las obras del diablo, indistintamente de cuál sea su denominación y de su pensamiento doctrinal. Eso debe ser nuestro propósito de vida, y un mismo pensamiento. Ese es nuestro pensamiento, esa debe ser lo que debe de predominar. Ojalá se diera con mucha más frecuencia realmente eventos evangelísticos donde diferentes denominaciones de la iglesia evangélica o protestante participaran. Ojalá fuera así. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Ahora aquí el apóstol Pablo nos dice que una de las cosas que impide que podamos tener un mismo pensamiento para trabajar con un mismo propósito y se nos haga más fácil amarnos es precisamente el egoísmo. ¿Y el egoísmo qué es? Eso forma parte del viejo hombre, la mente carnal. Yo le voy a decir una cosa: muchas veces detrás del conocimiento y del entendimiento, de eso se vale el viejo hombre también para manifestarse a través del egoísmo y el orgullo. No sean egoístas.
No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Lo vimos al principio con el apóstol Pedro, donde dice que una mente espiritual es una mente que ha sido renovada y que trabaja de la mano con el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es humilde, no es altivo, no es orgulloso. No se ocupen solo de sus propios intereses. Dijo ahorita que muchas veces la preparación teológica o bíblica puede ser usada por el viejo hombre, por la mente carnal. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay egoísmo y hay intereses propios, intereses denominacionales, intereses eclesiásticos para imponer ciertas agendas, y eso es carnal también. Usando conocimiento y fines santos y puros. Pero eso mancha, mejor dicho, tuerce y distorsiona el conocimiento que tiene la mente carnal, el viejo hombre. Sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tener la mente espiritual, tener la mente de Cristo es mantener siempre como norte la actitud que tuvo Cristo. Si nosotros no podemos rebajarnos, si no podemos ceder ciertas posturas con el único fin de que se beneficie el reino de los cielos y que la gente escuche el mensaje de salvación para ser salvos, entonces de nada vale la preparación teológica y bíblica que usted tenga. Y esto lo tengo que decir. Si yo no puedo poner a un lado mis diferencias, porque si yo soy bautista, entonces no, yo no me uno a los pentecostales porque ellos son unos herejes, porque ellos hablan el lengua. Y yo no puedo ceder mi posición poniendo este ejemplo, ¿no? Porque se ha visto caso. Ojo, lo digo no por invento, lo digo porque estas cosas ocurren. No puedo ceder. Me voy a unir a mi hermano pentecostal, que aunque yo tenga diferencias con él en ciertos puntos, a mí ahorita no me tiene por qué interesar esas diferencias y vamos a trabajar en conjunto para predicar el evangelio en una zona por un tiempo determinado para que el reino sea establecido en ese lugar. Pero si mi diferencia doctrinal es más importante, soy un carnal y me estoy dejando dominar por la mente carnal, por mi interés egoísta para demostrar que todavía yo tengo la razón. Eso no es lo que dice Pablo acá. Entonces, una mente espiritual no trabaja de esa forma. Y Pablo, pues, ya usted sabe lo que continúa diciendo el apóstol Pablo más abajo, hablando de Cristo, que no tengo mucho que explicar ahí. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La mente espiritual va a mirar, va a filtrar todas las cosas desde la actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Cristo Jesús? Complacer al Padre, cumplir con el propósito divino, despojarse de sus beneficios divinos, tener la capacidad para sobrellevar cualquier sufrimiento con el único fin de cumplir con el objetivo que ya acabo de mencionar, que era agradar a Dios y establecer el reino. Esa fue la actitud, esa es la mente de Cristo. Entonces tenemos nosotros que tener el mismo entendimiento, la misma, como lo dice aquí, la misma actitud. Y de esa forma usted y yo vamos a estar manifestando la mente de Cristo. De esa forma vamos a amarnos unos a otros. De esa forma vamos a tener un mismo pensamiento y vamos a estar trabajando en un mismo propósito. Y el egoísmo y los propios intereses personales no van a tener cabida. Y vamos a concluir con Filipenses 4, versículo 8, unos 2 capítulos más adelante. Aquí leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca elogio. Practiquen lo que han aprendido, recibido y oído de mí, y lo que han visto de mí. Y obrando así, el Dios de paz estará con ustedes. Piensen de qué manera, número 1, de Pablo ir concluyendo sus palabras a los filipenses y de qué manera Dios viene cerrando esta serie.
Piensen en todo lo que es verdadero. Pastor, entonces, ¿qué criterio debo yo tener? Porque es muy amplio, pastor, tener la mente de Cristo. Sí es cierto, es complicado tener una referencia tan grande. Pues el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la referencia que podemos tener es que ocupemos nuestras facultades mentales, nuestra mente, fortalezcamos la mente de Cristo, pensando en todas aquellas cosas que sean respetables, todo lo que sea justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable. Evidentemente, hay cosas, por ejemplo, sabemos muy bien que en Hollywood pues no todo es santidad precisamente. Hay cosas que de verdad pues el cristiano no debería de mirar, cierto tipo de contenido de producciones de televisión o de películas. Pero hay otras que digamos que son tolerables o tienen algo de respetable, tienen algo justo, cosas que son dignas de admirar, que uno puede decir, wow, son cosas, son pequeños detalles. Aquí estoy poniéndolo precisamente como un ejemplo de película, porque hoy día cualquiera ve televisión, cualquiera ve streaming, estos canales de streaming, pero no todo es bueno. Hay cosas que sí vale la pena ver, hay otras que no vale la pena ver. Y entonces, si alguna de esas cosas que usted ve son justas, promueven el respeto, son dignas de admiración por el comportamiento de alguien en particular, o no, son cosas en las que podemos pensar, meditar. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud o que merezca un elogio. Practiquen lo que han aprendido, recibido y oído de mí, y lo que han visto en mí, y obrando así, el Dios de paz estará con ustedes. Es decir, vamos a manifestar la mente de Cristo, vamos a tener control sobre nuestros pensamientos, vamos a usar nuestras facultades mentales para honrar al Señor, para servirle, para ocuparnos en las cosas celestiales que realmente Él quiere, y estas son las cosas en las que entonces podemos vivir sin ocuparnos sobre aquellas cosas en las que los incrédulos tienen la mente ocupada, sino en las cosas que realmente importan. Amén. Así que vamos a orar. Maravilloso esta serie, la mente espiritual, la mente de Cristo. Entender y comprender que es importantísimo para nuestra relación con el Señor, para nuestro diario vivir en la fe. Desarrollar la mente de Cristo, cultivar la mente de Cristo, promover la mente de Cristo. Reconocer ya la mente carnal, cómo trabaja, cómo opera, para mantener la raya, para que no sea un estorbo en nuestro caminar. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas la verdad, porque tú eres maestro por excelencia, porque tú te ocupas en nuestra salvación, porque tú siempre quieres de verdad lo mejor para nosotros, porque tú quieres que realmente entendamos y comprendamos tu evangelio, de cómo debemos vivirlo, Señor, de aquellas cosas en las que tenemos que prestar atención y cómo debemos prestarle atención, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos haces conscientes, tú nos haces madurar en la fe, tú nos enseñas, Jesús, y qué privilegio es poder aprender de ti, Maestro, cada día más. Esto es un privilegio único, Señor, que muchos no están apreciando, Señor. Yo te pido, Señor, que los ayudes a entender y comprender estas cosas, que los hagas madurar, que ellos puedan poner a raya esa mente carnal, ese viejo hombre, Señor Jesús, que ellos puedan controlar sus pasiones y todas aquellas cosas que lo obstaculicen, Señor, que ellos puedan crecer en la fe, que tú puedas venir al encuentro de tu pueblo, Señor, así como siempre lo has venido haciendo. Has venido al encuentro con Adán, has venido al encuentro con los patriarcas, has venido al encuentro con el pueblo de Dios, has venido personalmente con tu creación. Viniste luego de tu resurrección, Señor, por más de 40 días. Y ahora lo continúas haciendo por medio de tu Espíritu Santo. Sigue
apareciéndote a nosotros, Señor. Sigue trayéndonos iluminación. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Jesús, por esa resurrección maravillosa que tenemos. Gracias, Señor. Amén.